Cadena 30, la televisión más abierta que nunca. Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompaña. Esta semana la agenda informativa nos llevará a analizar el por qué de unos años a la fecha se han expandido los negocios de farmacias con consultorios. También hablaremos del programa de testigos protegidos y por último, la despenalización de la marihuana. Yo soy Carlos Quiroz y esto es Semanal 28, la agenda de Cadena 3. Comenzamos. En el 2010 se estableció como requisito indispensable presentar una receta médica para adquirir antibióticos. A partir de ahí ocurrió un boom de las farmacias con consultorios. Seguro usted las ha visto o ha visitado alguna de ellas. Estas farmacias con consultorios aumentaron en un 197%. Para muchos, el nuevo negocio. Vea el trabajo de mi compañera Gloria Contreras. De acuerdo con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, en México existen 28,000 farmacias, de las cuales 13,000 cuentan con un consultorio en los cuales laboran alrededor de 35,000 médicos generales. Traje a mi nieta a consultar porque pues es más económico y como su mamá casi no las lleva al doctor por no tener dinero, pues para las clínicas estas son más económicas y por eso es de que yo la traje. Este tipo de consultorios dan un promedio de 9.7 millones de consultas mensuales a nivel nacional, lo que representa atender al 8% de la población de todas las edades. Las más comunes son enfermedades respiratorias, la faringitis, la faringoamigdalitis y enfermedades de la piel, así como conjuntivitis. Las enfermedades diarreicas infecciosas son las más comunes. En el 2010, cuando se estableció como requisito indispensable presentar una receta médica para adquirir antibióticos, las farmacias con consultorios aumentaron en un 197%. Por otra parte, la COFEPRIS señala que el 75% de los consultorios anexos a farmacias cumplen satisfactoriamente con la guía de buenas prácticas. Que realmente están sacando 75 de 100 estas farmacias, estos consultorios adyacentes a farmacias, y lo que les falta no es motivo necesariamente de una clausura. Son más baratos y son efectivos. Económico y además son muy certeros en lo que nos dan por medicamentos. Y está muy cómodo, se puede utilizar y de todos modos también tiene su efectividad como el de patente. Hasta ahora, la COFEPRIS ha verificado el funcionamiento de 7,000 consultorios adyacentes a farmacias en toda la República y ese trabajo continuará a lo largo del año. Están más cerca de la gente, con una distribución geográfica mucho más rápida, con una accesibilidad, de hecho, de inmediato, porque puedes acudir sin necesidad de una cita, son mucho más baratos y por supuesto tienen la obligación, y de eso nos aseguramos nosotros, de dar un servicio profesional. De acuerdo con el doctor Gustavo Leal, investigador en políticas de atención a la salud de la Universidad Autónoma Metropolitana, los consultorios con farmacias no ofrecen una atención adecuada a los pacientes que los frecuentan. Todos salimos perdiendo con este esquema, porque se pierde tiempo en esta supuesta consulta rápida, pero el diagnóstico nunca es completo, el riesgo de la prescripción medicamentosa, frecuentemente además asociada a la farmacia o al grupo de farmacias que están dando la consulta, es grande. Diariamente, el Instituto Mexicano del Seguro Social registra un promedio de 500,000 consultas,
mientras que los consultorios aledaños a farmacias realizan cerca de 300,000 en un solo día. Lo que se gasta en el IMSS y en el ISSSTE en este momento, más lo del Seguro Popular, es una cantidad de dinero suficiente como para que se brindara mejor atención. La verdad es que eso le hace pagar una vez, va a tener que volver a pagar, pero el riesgo es grande porque la prescripción medicamentosa puede ser la no adecuada, pero en el fondo es tan grande porque no sabemos realmente qué es lo que el paciente tiene. Para eso debería haber tenido la consulta completa, correcta, tanto en el IMSS y en el ISSSTE como evidentemente en la medicina privada. A partir del mes de abril, los consultorios adyacentes a farmacias empezarán a promover campañas de prevención de diversas enfermedades. Esto es un trabajo conjunto de la Secretaría de Salud con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios. Que ahora van, a partir de abril, a llenar un cuestionario que puede detectar el riesgo de contraer una enfermedad, diabetes, obesidad, hipertensión. El punto central es que una persona que está en riesgo de desarrollar una diabetes, que está en riesgo de tener un infarto o de tener en germen un cáncer, puede encontrar en las instituciones de salud y seguridad social, en el IMSS y en el ISSSTE y en los hospitales de la Secretaría de Salud, gente muy competente que está esperando que lleguen para darles la debida atención. El 51% de las farmacias con consultorios se encuentran en el Distrito Federal, Estado de México, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Puebla, Nuevo León y Michoacán. Otros de los servicios que ofrecen los consultorios ubicados a un lado de las farmacias son la aplicación de inyecciones, control de peso y talla, lavado de oídos, toma de glucosa, certificados médicos y toma de presión arterial. Aquí el costo es muy barato, son 30 pesos, se da una atención desde mi punto de vista es de calidad, con medicamentos también a bajo costo en las farmacias de opciones. En el año 2010 había un total de 4.370 farmacias que contaban con un consultorio. Un año después, en 2011, aumentaron a 6.611. En 2012 sumaron 10.000 y al finalizar el 2013 había un total de 13.000 en todo el país. La realidad es que representan un lugar donde las personas que no cuentan con servicios médicos acuden a ellos a recibir la atención que necesitan. Han sido pieza clave para la acusación y detención de integrantes del crimen organizado o militares y funcionarios supuestamente ligados a organizaciones delictivas. Se les conoce como los testigos protegidos, historias de quienes operaron o trabajaron para la delincuencia organizada y se acogieron a este programa para obtener algunos beneficios. En México, la mayoría de personas que están en este programa de testigo colaborador o arrepentido son delincuentes que por dichos han acusado a otras personas sin aportar pruebas sólidas. Vea el siguiente trabajo de mi compañero Raúl Flores Martínez. La figura del testigo protegido es muy útil, pero muy útil para la lucha contra el crimen organizado. En todos los países donde se ha tenido éxito en la lucha contra la delincuencia organizada se ha utilizado la figura del testigo protegido. Jennifer o Mateo son nombres que quizá no digan mucho a la sociedad. Sin embargo, fueron pieza clave para la acusación y detención de integrantes del crimen organizado y militares ligados supuestamente a organizaciones delictivas. Esos nombres clave fueron dados a dos integrantes del crimen organizado quienes se integraron al programa de testigo colaborador de la Procuraduría General de la República. El artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce, ¿no?, la posibilidad de otorgar beneficios a las personas que, siendo imputados, aporten información que sea eficaz para desarticular organizaciones criminales o que pueda permitir dar con otros miembros de la delincuencia organizada. Roberto López Nájera, identificado como Jennifer, así como Sergio Villarreal Barragán el Grande, con nombre clave Mateo, obtuvieron beneficios de la PGR por entrar al programa de testigo colaborador.
El beneficio sería eximirlo de responsabilidad penal y a su vez reducirle la condena una vez sentenciado. Eso en términos generales. Sin embargo, hay una protección. ¿Qué sería? Pues una protección que de entrada sería la reserva de la identidad. Brindarle una protección policial para evitar, ¿no? Para evitar que pudiera recibir algún ataque tanto en su integridad como contra la vida. Otro de los beneficiados a este programa es José Gerardo Álvarez, alias El Indio, detenido el 22 de abril del 2010, quien dio información para detener a Edgar Valdés Villarreal La Barbie en agosto del mismo año. En México, la mayoría de personas que están en el programa de testigo colaborador o arrepentido son delincuentes que por dichos han acusado a otras personas sin aportar pruebas sólidas. La legislación es muy débil, para decirlo de alguna forma, y no establece con claridad quién es un testigo protegido o quién es un testigo colaborador, como le llaman las autoridades. ¿Y cuáles son sus responsabilidades? Se ha utilizado testigos protegidos simplemente por sus declaraciones. El programa de testigo colaborador es criticado por algunos especialistas e investigadores por ser sobreutilizado en el sexenio de Felipe Calderón. Caso concreto con Roberto López Nájera, alias Jennifer, quien sin pruebas documentales acusó a diversos exfuncionarios e integrantes del ejército de estar ligados con el crimen organizado. La lista de víctimas de López Nájera incluyen al excomisionado de la Policía Federal, Javier Herrera Valles, al extitular de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, Noé Ramírez Mandujano, y a los generales Tomás Ángeles Duaré, así también como Roberto Dagüe González, Ricardo Escorcia Vargas y Rubén Pérez Ramírez, además del teniente coronel Isidro Silvio Hernández y el mayor Iván Reina Muñoz. ¿Qué ocurre? Que a veces se altera el sentido de la medida, se abusa de su utilización y se llega al absurdo de desplegar todo el sistema de procuración y administración de justicia, generar molestias y que al final vengan nuestros altos tribunales y que nos digan que esto no tenía ningún sustento cuando se realizó la imputación. No solamente es el asunto de Jennifer, tenemos diversos supuestos en el país, ¿no? Y en el plano internacional que han querido sustentarse en las declaraciones de un colaborador. Hasta el momento la PGR no ha podido proceder en contra de los acusados por Jennifer debido a que no aportó las pruebas suficientes para juzgarlos, por lo cual han obtenido su libertad, poniendo en duda el programa de testigo colaborador del gobierno federal. En el sexenio pasado, decenas de personas inocentes, entre militares, policías federales y empresarios, fueron a prisión por los dichos de estos testigos. Hasta la fecha, las víctimas continúan recuperando su libertad tras largos procesos penales. En enero de este año, la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ratificó que son constitucionales la mayoría de los artículos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, entre ellos la colaboración de testigos protegidos en investigaciones que realiza la Procuraduría General de la República. Es un tema a debate. En México se analiza y se discute. Están las voces que piden su legalización, pero también quienes la rechazan. Me refiero a la despenalización de la marihuana, un tema que está sobre la mesa, pero aún no se eleva a ley, como en Estados Unidos o en otros países. Sobre esto hemos preparado el siguiente trabajo de mi compañero Abraham Nava. 2014. Año en que México volvió al escenario de una de las discusiones más polémicas a nivel mundial: la despenalización de la marihuana. Las voces que primero se escucharon fueron las de legisladores que proponían iniciativas que modificaran algunos aspectos y la ley contra el narcomenudeo aprobada en 2009. Es deseable buscar una nueva alternativa, es deseable buscar una nueva política de drogas, lo cual no significa promover su consumo, sino una forma distinta de abordar el problema y de prevenirlo. Pero si además de que es deseable, también diría yo es inevitable, porque en Estados Unidos el principal consumidor ya la están regulando.
hay ya 22 entidades, incluyendo la capital, en donde vive el presidente Barack Obama, que ya tienen regulada la marihuana con fines medicinales. En 2 de ellos incluso ya recreativo, que es Washington y Colorado. No solo a nivel federal, también en la Asamblea Capitalina se hicieron algunas propuestas al respecto. ¿Cuál es el primer riesgo que corres? Que vayas a la cárcel, lo cual es un despropósito. 2, ser extorsionado por la policía, que eso es lo más frecuente, de hecho. 3, que no estés consumiendo lo que crees que estés consumiendo. Y 4, que trates con un criminal, ¿no? Entonces, si no te puedo meter a la cárcel y si te proveo de espacios en donde tú puedes hacer una transacción controlada y donde sabemos que eso es lo que se está vendiendo, pues reduzco los riesgos de manera importante, ¿no? En resumen, la perspectiva federal propone revisión del gramaje permitido para portar drogas que multiplicaría por 6 las cantidades vigentes en la actualidad. Segundo, reconocer las propiedades médicas de la marihuana. Y 3, la posibilidad de que cada entidad regule la forma en que los usuarios puedan acceder al gramaje permitido. Al menos en el caso de la marihuana, sin cometer un delito. La propuesta local en el Distrito Federal busca por su parte evitar que quienes posean pocas cantidades de droga no necesariamente pisen la cárcel. La existencia de espacios para realizar transacciones de compra de marihuana legal y políticas de información con los posibles daños al consumir cannabis. En medio de esas voces legislativas, se pronunció otra propuesta, independientemente de que la marihuana se legalice o no: el marihuanómetro. Hay que recordar que el día de hoy ya el reglamento de tránsito establece que está prohibido conducir bajo los efectos del alcohol o de drogas y que se establece que existirá una sanción de arresto hasta por 36 horas. No requiere la legalización de la sustancia, porque actualmente ya está prohibido conducir bajo la influencia de las mismas. La sanción sería similar a la que hoy es aplicada en los puntos del alcoholímetro. En la ciudad recomiendan que hubiera al menos 20 aparatos de este tipo, cada uno con un costo aproximado de 120,000 pesos, y cada prueba costaría de 30 a 50 dólares, es decir, de 400 a 665 pesos, lo cual significaría una inversión inicial de 3 millones de pesos. Tiene un nivel de más o menos el 95% de efectividad. Sin embargo, quienes muchas veces han sido dejados de lado en estas discusiones son los usuarios de cannabis. Usuario ya como tal, alrededor de unos 3 años. Consumo prácticamente diario. Estuve de intercambio en España, estuve viviendo 6 meses en una casa con puros estudiantes y ahí fue donde empecé a consumir más. Más que nada le agarré más el gusto. Las primeras veces que la probé no me había hecho como efecto agradable, fueron como experiencias no tan entretenidas. Y ya cuando empecé en España fue como otro tipo de... No es la misma marihuana que se vende aquí en México, ya es como un poquito más es marihuana de nombre. Claro. O sea, estábamos fumando allá Strawberry Dragon, se llamaba, que es un poco marihuana un poco más fuerte, pero... y tiene unos efectos diferentes a los que son aquí en México. Algunos, como Stone Educated, son solo usuarios, pero otros lo han convertido en parte de su vida profesional, como Leopoldo Rivera, que hoy es presidente de la Asociación Mexicana de Cannabis. Originalmente éramos un grupo de consumidores que estaba preocupado por la situación de violencia que se ejercía contra nosotros. Entonces teníamos pensado proponer la legalización, pero notamos que nos faltaba mucha información. Entonces esa misma información que nos faltaba a nosotros veíamos que hacía falta en nuestra sociedad. Se presta mucha corrupción y a mucha extorsión por parte de las autoridades hacia jóvenes que no conocen sus derechos. Leopoldo es parte del comité organizador de la Marcha de la Marihuana en México, que año con año emula la marcha internacional que se celebra cada 20 de abril. La marcha del Día Mundial por la Liberación de la Marihuana se realiza en México desde 2001. Fuimos 15 personas en la primera marcha, pero en el mundo se organiza desde 1998. Actualmente pues ha ido creciendo la participación de esas 15 personas. El año pasado ya fuimos alrededor de 8,000. Desde 2001 creo que nuestro logro principal ha sido salir de la oscuridad, digamos, porque los usuarios no son tomados en cuenta para las políticas, para el diseño de políticas de drogas. Entonces creo que básicamente nuestro principal logro es salir a la calle y decir: somos ciudadanos como cualquier otro, no estamos cometiendo ningún delito y tenemos derechos.
La estigmatización por parte de la sociedad es algo que usuarios y activistas buscan combatir. Aunque en sus círculos cercanos puede haber personas que sepan de su afición, no lo pueden decir abiertamente. Gran parte de mis amigos, alrededor de unas 20 personas. Sí, mi papá sí sabe, mi papá está enterado. Todavía la veo con un poco de miedo, pero sabe que no es... O sea, es peor estar todo el día metido en el alcohol. O sea, como que hay cosas peores por qué preocuparse. La extorsión policíaca es desde luego un riesgo latente para ellos, a pesar de portar las cantidades permitidas legalmente. Un día estaba con un compañero, estaba con un amigo, por el Monumento a la Revolución. Y estábamos esperando a que saliera otro amigo del trabajo. Y estábamos sentados en un parque. Había gente bebiendo en el parque y todo. Pues estábamos solamente él y yo platicando, así igual en una banca, con el heater, cada quien su heater, su encendedor. Le estábamos dando unos toques, platicando, matando el tiempo realmente. Y en eso vimos que a un grupo de jóvenes se los llevaron, 2 personas así vestidas de civiles, y después se acercan otros 2 civiles con nosotros a preguntarnos qué estábamos haciendo. Y ya pues, nos vieron en la mano, traíamos el heater y todo, y pues, nos mostraron sus placas de policía encubierto del operativo que están haciendo aquí en la Cuauhtémoc. Y ya nos empezaron a decir que no se puede, que ellos entendían que solamente era marihuana, que no pasaba nada, que realmente ellos solamente tenían que hacer su trabajo y que los acompañáramos, por favor. Pues ya después de estar platicando, la verdad, muy amables, después de estar platicando terminamos en un arreglo económico y cada quien se fue por su lado. Fueron alrededor de 500 pesos. En la medida que el debate ha ido avanzando, existen cada día más organizaciones civiles que se preocupan por los derechos de los usuarios. Una de esas organizaciones es el Colectivo por una Política Integral hacia las Drogas, o CUPID. Lo que nosotros planteamos es que a los usuarios hay que tratarlos como usuarios, no como enfermos ni como delincuentes, sino como usuarios, porque aun cuando sean personas con problemas de salud, siguen teniendo todos sus derechos. En ese sentido es importante tratarlos como personas. Ellos, en conjunto con otras asociaciones civiles y la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, presentaron en marzo pasado un informe de drogas y derechos humanos. A nivel legislativo, ahora el tema parece que se ha enfriado, pero las propuestas y las voces que buscan la despenalización siguen ahí. Por su parte, la ONU en su momento se mostró preocupada por la discusión que se realizaba en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal al respecto, así como legisladores locales y federales que han mostrado su oposición. En 2013, Parametría mostró en una encuesta que 4 de cada 5 mexicanos aún ve con malos ojos una eventual despenalización de la marihuana. Pero por lo pronto, el debate está abierto. De esta manera hemos llegado al final. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima. Cadena 30, la televisión más abierta que nunca.